Buenas noches a todos. Yo soy su chef Araba, Enrique Rafael de la Torre y Fabilli Alare. En este momento vamos a realizar un video lo más corto, lo más concreto posible. Es un video que había prometido a miles de personas sobre cuestiones relacionadas con el fundamento del África meridional y Iba Odu. Obviamente vamos a explicar las cosas que se pueden hacer públicas. De Iba Odu es denso todo lo que no se puede explicar públicamente, pero vamos a tratar de ser lo más explícitos dentro de las posibilidades. Esta es una explicación que hemos realizado más de una vez en los últimos 15 años en las redes. Perdón. Pero sentimos que es necesario volver a refrescar la información, el conocimiento, porque hay muchas personas que llegan nuevas a nuestras órdenes, es decir, a nuestras órdenes de espiritualidad, a nuestras órdenes de índole ancestral, orden Illuminati, y merece la pena refrescar algunos conceptos, algunas ideas, criticar fraudes, estafas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un poco de historia rápida. Iba Odu es uno de los fundamentos cumbres de la religión tradicional del West africano, es decir, la religión yoruba tradicional que muchos de ustedes conocen con el nombre también de Ifá, pero que su verdadero nombre es religión yoruba tradicional. Ifá es como es una forma corta de llamarle. Entonces Iba Odu es la representación de las 4 grandes madres ancestrales que existieron, sobre todo de la primera gran madre ancestral que perteneciera a un continente perdido, un continente que fuera hundido, se lo tragó el mar. Son cuestiones muy antiguas de la historia que no vienen al caso ahora, pero eso es Iba Odu, el origen de la matriz femenina, la creación de la mujer procreando para crecer y para poblar todo un planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos este fundamento de Iba Odu, es decir, cuando las personas se inician en este fundamento, se les explican toda una serie de reglas, de una serie de secretos que se conocen y que deben ser absolutamente conservados, secretos que no se pueden hablar con personas que no pertenezcan a este tipo de iniciación. En el West meridional de África, cuando se van a iniciar los nuevos sacerdotes, es indispensable que esté presente este fundamento. Está presente, está tapado, está ahí irradiando energía, pero los nuevos iniciados, sacerdotes o sacerdotisas, no lo van a ver. El fundamento de Odu está irradiando ahí energías, pero los iniciados nuevos no lo pueden ver. De la misma forma, nadie, según la tradición, nadie puede ver Iba Odu, ningún hombre puede ver Iba Odu hasta el momento en que es iniciado en ella. Y las mujeres no ven Iba Odu porque no la poseen. Y no la poseen por la sencilla razón de que son mujeres. La mujer tiene ese aditamento, digamos, que no tenemos nosotros los hombres. Nosotros sí necesitamos que se nos provea de las energías femeninas para después poder procrear espiritualmente a nuevos sacerdotes, pero ellas no necesitan eso porque ellas son mujeres
y no hay que proveerlas de tal energía. Ellas entonces ocurre todo lo contrario. Cuando son iniciadas, ellas reciben las energías masculinas en ese momento de la iniciación a través de Adboniregun. Entonces, como les explicaba, esto es tabú verlo abierto, esto no se puede destapar delante de un no iniciado. ¿Qué ocurre? Y es el sentido de este video. En Cuba, concretamente, que es quien ha exportado la tendencia y algunas formas de adorar a Ifá del modo en que Cuba las aprecia. Cuando en Cuba se hacían las iniciaciones de estos sacerdotes, pues como no se conocía el fundamento de Ibai Waodu, en Cuba ponían un fundamento totalmente distinto, que no tiene nada que ver con el fundamento de Ibai Waodu. Por siglos, por décadas y décadas, por cientos de años, así fue sucediendo en Cuba. Todas las iniciaciones de sacerdotes se hacían con el fundamento de Adboniregun, de Orunmila, y presidía ese recinto una deidad que ponen los cubanos que no es precisamente Ibai Waodu. Algunos han tratado, algunos desconocedores, personas que no tienen esa cultura africana, no han estado en África, solamente conocen África por fotografía y algún que otro libro que se han leído. Entonces ellos, para justificar las cosas incorrectas, para justificar las cosas que no son verdad, algunos de aquellos sacerdotes han pretendido decirle al mundo que ese fundamento que ellos ponen ahí se equipara o que es un homólogo del Ibai Waodu. Eso es una cosa absolutamente incierta. Los que poseemos aquel fundamento y poseemos también a Odu, tenemos el conocimiento de que son dos fundamentos de deidades absolutamente distintos, no tienen nada que ver en su carga interior, en su preparación, en los rezos, en las liturgias, en el modo de iniciar. Es decir, nada, absolutamente nada que ver. No se parecen en nada. Es como que usted quiera comparar, un automóvil con una cámara de video. Nada que ver, ¿verdad? Así es. No tiene nada que ver. Y explico el fundamento de este olofin, que es un olofin ideado en Cuba, porque no tiene un fundamento histórico en África. En África nunca se ha fundamentado la energía de esa deidad olofin, y no tiene nada que ver absolutamente con Odu. Es decir, han tratado de confundir a la opinión pública, a los nuevos iniciados, diciéndole que olofin y Odu es la misma cosa. Y eso es absolutamente incierto. Eso lo puede creer una persona por ingenua o porque es nueva en los estudios de adoración, pero no se le debe seguir diciendo eso a las personas. Se está diciendo eso con toda mala fe, están confundiendo a los nuevos sacerdotes, y todo con la idea de encubrir o de justificar algunas cosas que voy a explicar ahora. ¿Qué ocurrió? Como se ha conocido en los últimos años, ese fundamento de olofin es una cosa que no es aplicable para iniciaciones de Ifá. Primero, porque no tiene un soporte histórico, que existe un fundamento de olofin, y segunda, porque olofin no, como deidad, desde el punto de vista mitológico y de creencias del West meridional africano, es decir, de Yorubalán, olofin de alguna manera es como una especie de embajador de Adboniregun y de Olodumare. Es un subordinado de Olodumare y de Adboniregun desde el punto de vista de espiritualidad. Y entonces el error es que, además de que construyeron un fundamento que no tiene una jurisdicción histórica, no tiene un soporte histórico, ocurrió que en un cuarto, en un recinto donde había un general, llamémosle así Adboniregun Orunmila, pusieron a un capitán entonces a presidir la habitación, porque olofin es un subordinado de Olodumare y de Orunmila. Entonces, ¿cómo vas a poner al subordinado a presidir
donde está el más grande de todos después de los Dumare, que es Orúmila. ¿Entienden? Trato de explicar esto así con toda claridad, creo que se entienda. Por otra parte, debemos, y me manifiesto totalmente respetuoso con ese fundamento de Olofin que se generó en la República de Cuba. Eso es un fundamento que caracteriza lo que llamamos por el nombre de IFA cubano, no IFA histórico, sino es un IFA que fue ideado poco a poco y fue siendo completado con el costumbrismo cubano y con las imaginaciones de cómo eran o cómo debían ser las cosas, y de tal forma se continuó haciendo. Entonces, ¿qué ocurrió? En los últimos 10, 15 años, desde un foro que yo había inaugurado, yo había creado en Microsoft, que se llamaba IFA Mundiales Bondad, creo que fui la primera persona en este hemisferio en empezar a explicar qué cosa era Ibaiguaodo, qué cosa era Ayechaluga. Cuando aquello hace unos 15 años nadie hablaba de eso, nadie sabía que era Odu. Cuando yo hablé la primera vez de Ibaiguaodo en esta mitad del mundo, entonces traté de explicar por primera vez que era un error seguir haciendo el IFA, las consagraciones y las iniciaciones de sacerdotes. Era un error seguirla haciendo con ese fundamento del Olofin cubano, que había que hacerlo con el Ibaiguaodo desde el punto de vista de que respetáramos las costumbres, la verdadera historia de esta religión. Y la mayoría de los babalaos cubanos no quisieron entenderlo. Nos criticaban con fuerza, pienso que no de mala fe, sino ellos estaban creídos que tenían la verdad en la mano. Pasaron los años y muchas de esas personas que nos criticaban con fuerza, ahora yo los he visto comprando su boleto de avión para irse a África o averiguando con muchos de nosotros la realidad de cómo son las cosas. Es decir, pudiéramos entender que ellos de alguna manera estaban así cerrados al entendimiento por un problema de incultura histórica, no de mala fe. ¿Dónde empieza a ponerse ya problemático esto? Que a alguien en Cuba se le ocurrió, no sé a quién, a alguien en Cuba se le ocurrió, como no tenían el IFA hecho adecuadamente, no habían hecho las iniciaciones de Babalago, como era con Ibaiguaodo, como la gran energía femenina. Entonces alguien ideó abrir el fundamento de Odu ante personas, ante babalaos que no están iniciados en Odu, pensando en que cuando le enseñaran eso, con eso iban a remediar el error iniciático que tenían de hacer el IFA con Olofin y no haberlo hecho nunca con Ibaiguaodo. Ahí se dio algo que es lo que decimos comúnmente con ese refrán de que fue peor el remedio que la enfermedad. Como si fuera poco, con eso se empezó a lucrar, es la otra cara de la moneda. Empezaron a hacer presentaciones, que es una de las barbaridades más grandes que se han visto y faltas totales en la religión yoruba. Inventaron esa liturgia a la cual ellos en Cuba le llamaron presentación de Odu. Empezaron a cobrar por eso 300, 400. Yo sé que hay lugares que cobran $500 por hacer esa presentación. Te abren el fundamento de Odu y se lo enseñan a personas, a voces que no están iniciados en esa deidad y realmente están dañando a esas personas. ¿De qué manera? Eso hace daño. Tiene un daño que se especifica muy bien cuando nos iniciamos en Odu y que obviamente yo no voy a estar explicando. Simplemente, si quieren confiar en esto que les estoy compartiendo, es muy dañino participar en ese invento, porque es un invento además de lucrativo, además de que están haciendo algo que es mentira, que es una estafa, están cobrando por esa estafa. Y entonces los aguoces que no saben, incultos en este tema, con tal de ver Ibaiguaodo abierto, pues pagan sus 400, sus $500 por una estafa, porque no pueden ver eso. Esto es algo que nosotros lo hemos explicado muchas veces en todas las líneas antiguas africanas
Se sabe que esto es uno de los fundamentos que ha sido guardado con más celo. ¿Qué ocurre? Que el mal se va extendiendo y el dinero pues corrompe mucho a las personas que tienen poco nivel de dignidad. Ya no es solo en Cuba, en Venezuela, Colombia, Panamá, no sé, quizás en otros lugares, en Estados Unidos, donde se está violando eso y se está haciendo ese invento de presentación de Oddo, pensando que con eso van a solucionar un IFAIN completo que habían hecho toda la vida donde no estaba Ibai-Ua Oddo, pero después se hizo una moda, porque vieron que ya no era solo para tratar de enmendar aquel IFAIN completo, sino se dieron cuenta de que con eso estaban haciendo dinero y estamos en un momento de una corrupción total de IFA, donde cualquier cosa que genere dinero pues la siguen haciendo, aunque estén violando los cánones más importantes y más sagrados de la ancestralidad. Lo siguen haciendo. Esto es algo que comúnmente no hace nadie en África, pero como en África son seres humanos igual que por acá, pues en África hay africanos con dignidad y hay africanos indignos. Y en África, como por acá, pues hay personas que tampoco les interesa la dignidad ni resguardar los grandes secretos ancestrales. Y en algunas casas africanas ya se enteraron que por acá se hace eso. Entonces ellos han inventado un Ibai-Ua Oddo prácticamente vacío, de mala fe, donde en honor a la verdad no tiene nada dentro de lo que tiene que tener, y entonces engañan a las personas que van allá desde Occidente, les hablan de la presentación de Oddo, abren aquello, es un chiste, aquello es algo incompleto por dentro, pero como desde afuera tú no sabes si tiene carga o no, pagas tus 400, tus $500, y cuando tú te vas a aquellos africanos pues se mueren de la risa, las carcajadas se escuchan en toda la cuadra, porque se burlaron del pobre occidental, que ya ni tan pobre, porque tantas veces hemos explicado esto, y hay personas que les gusta que los engañen. Hay otros que se hacen que no se enteraron de estas noticias y después dicen, yo no sabía, yo no había visto ese video que hizo el señor Enrique de la Torre. Entonces, pues de eso se trata. Quería denunciar hoy que eso es una flagrante violación, no hay ningún Oddo Ifa, ni hay ninguna explicación tradicional que hable de presentaciones a Ibai-Ua Oddo. Ibai-Ua Oddo, las personas, los varones que la ven es porque ya fueron iniciados en el rito, y el que no ha sido iniciado en el rito solamente estará delante de Ibai-Ua Oddo una vez en la vida, que es el día que lo inician como sacerdote. Oddo va a estar ahí en ese recinto, en el Iboddo, va a estar tapado el fundamento, irradiando, como les dije al principio de este video, irradiando las energías femeninas, pero no la van a ver ahí en el recinto ese, y jamás en la vida la van a ver hasta el día que sean iniciados. Es la disciplina, es el encanto y es el misterio de esa deidad. Entonces no echemos las cosas, hermanos babalaos, a perder más ya de lo que están. Vamos a ser disciplinados, vamos a tratar de entender estas cosas y tener paciencia, no dejarse engatusar por personas que te dicen te voy a cobrar 400, $500 y te voy a presentar Ibai-Ua Oddo y voy a abrir esto para que tú lo veas. Yo lo estoy anunciando desde hoy. Eso es un fraude del que hace eso y del que, conociendo esto, como lo estamos explicando aquí, lo permite. Entonces nadie se haga el tonto. Esto es una red donde yo tengo más de 15,000 seguidores. Cada uno de esos 15,000, cuando le explique esto a 10, a 15 personas, se convierte en más de 70, 80,000 personas que son de estos medios de adoración y van a conocer estas cosas. Entonces, a estas alturas de la vida, nadie se puede hacer tonto y decir, yo no sabía. No. Aquí sí se sabe todo, porque todo está en las redes, y como ahora mismo yo, sin hablar nada secreto de esa iniciación ni de esa deidad, pues he podido darle a ustedes una explicación del fraude, de cuál es la historia de este fraude, por qué empezaron a hacer eso y cómo después el asunto se prostituyó aún más cuando vieron que con eso también sacaban dinero. Entonces ese es el sentido de esta explicación, y que por favor no se sigan prestando al fraude, y que donde quiera que vean que en una casa de IFA hacen eso, señores, lo denuncian.
Esto se tiene que saber, se tiene que anunciar en las redes los que están cometiendo estas violaciones. Porque si usted ve estas cosas y no las denuncia, si no las comenta desde las redes, para que sepamos quiénes son los infractores de la fe, estos negociantes, mercaderes del templo que se dedican a esto, entonces si usted se queda callado, es como decía un dicho en Cuba, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Entonces usted se queda callado y de alguna manera usted está colaborando en que cada vez se destruya más una adoración y una cultura tan ancestral, tan antigua, que data por lo menos de unos 500 años antes de Cristo, cuando llegó Dudúa procedente de Egipto al West meridional del África Negra. Es decir, vamos a colaborar todos, vamos a estar conscientes de que debemos hacerlo por el bien de estas adoraciones, de esta espiritualidad, y que debemos denunciar y comentar esto en todas las redes porque es la forma que tenemos de acorralar el problema y de que no sigan los estafadores haciendo presentaciones de Ogdu que son un pecado capital en materia de espiritualidad, pero que son un robo, están cobrando dinero por un fraude, están estafando a costa de algo que es irreal, de una liturgia que no existe ni tiene un fundamento histórico. Les doy muchísimas gracias. Yo soy su chef Arabba de la tierra Ayegunle en el estado de Huara y Farbilla Lares, y aquí me tienen muy a la orden. Me da gusto haber trabajado esta noche para ustedes.